Hoy quería compartir contigo y darle continuidad. Estamos en la semana 3 de la serie que le hemos llamado Moviendo la Aguja. Y si estás llegando hoy por primera vez o te perdiste en la semana anterior, Moviendo la Aguja no es otra cosa que iniciar conversaciones e invertir en las personas, ver a las personas como Dios los ve y conectar su relación espiritual con nuestra experiencia, pero más que nada con Dios. Es amar lo que Dios ama. Y hoy comienza la Semana Mayor, la Semana Santa, y es lo que llamamos el Domingo de Ramos, lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y Él está entrando a Jerusalén. Y se reunieron multitudes porque estaban celebrando uno de los festivales judíos. Todos están en la ciudad, lo ven llegar montado en un pollino, cumplimiento de palabras proféticas del Antiguo Testamento, y comienzan a exclamar, Lucas lo registra en el capítulo 19, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hay traducciones que hablan de Hosana, Hosana, no es otra cosa, bendito el que viene en el Rey que viene en el nombre del Señor. Tan pronto los líderes religiosos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, se reúnen alrededor de Jesús y no le gustó la idea de que lo estuvieran proclamando el Mesías, ni que estuvieran declarando promesas cumplidas sobre su vida, y le piden que silencie a las multitudes. Jesús responde con una de las frases más célebres que podamos ver, y Jesús le responde en el capítulo 19, 2 versos más adelante, el verso 40, y le dice, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Si ellos guardaran silencio, las piedras hablarían. Jesús dijo, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. En otras palabras, si la gente no lo reconoce, en este caso, si la gente no me reconoce como Jesús, como el Hijo de Dios, no me alaba, no me adora, las piedras van a hablar por ellos. Mi consejo de Domingo de Ramos, mi desafío para ti en Domingo de Ramos es: no dejes que las piedras tomen tu lugar. No dejes que las rocas tomen tu lugar en esta Semana Santa, la Semana Mayor, para proclamar el mensaje y la verdad y la esperanza transformadora de lo que es el Evangelio. Abre tu boca en alabanza, abre tu vida para honrarle a Él y vive tu vida, sobre todo esta semana, de una manera que sea sal y luz de la tierra. Esta es la razón por la que conversamos primordialmente y comenzamos esta conversación de mover la aguja. Es para equiparte a ti y prepararte y dejarte saber que en tu propia personalidad, en tu propio diseño, Dios te creó, te preparó y te formuló para que tú puedas proclamar el mensaje del Evangelio, no en la forma en que otros lo hacen, sino en la forma en como Él te diseñó a ti para que tu vida tenga propósitos eternos. Tomamos 5 ejemplos de las Escrituras de cómo podemos proclamar el mensaje del Evangelio desde nuestra personalidad, desde nuestra fortaleza, desde nuestras experiencias de vida, cómo podemos hacerlo de forma efectiva, conectados con el Espíritu Santo y conectadas, pero reconociendo tu estilo y tu diseño en particular. Y hablamos de 5 formas. La semana pasada hablamos de 2. Y si tú eres el tipo de persona que te encanta servir, identificas necesidades, te encanta ser hospitalario, te encanta establecer relaciones, tienes que ir a la semana pasada y mirar y escuchar la plática de la semana pasada, porque estuvimos toda la plática dedicada a ese tema. Hoy hablamos de desarrollar amistad. La segunda hablamos de servir desinteresadamente. Hoy vamos a hablar de compartir tu historia. Hay 3 que nos van quedando para completar la plática. Compartir tu historia, dar razones y decir la verdad. Compartir tu historia, dar razones y decir la verdad son los 3 puntos que nos quedan en cuanto a acercamientos u estilos de cómo compartir el amor de Dios y lo que Él ha hecho por mí, en agradecimiento por lo que Él ha hecho, cómo puedo mover la aguja espiritual de otras personas. Vamos a mirar el primero, compartir tu historia. Compartir tu historia
Si tú eres el tipo de persona que le gusta hablar, si eres el tipo de persona, los americanos le llaman un verbal processor, un procesador verbal, que en otras palabras, te gusta procesar la información de forma externa, te gusta contar historias cuando vas a un restaurante, cuando vas de viaje, vas de vacaciones, cuando te ocurre algo, te fascina contar la historia y la gente te presta atención. Si eres el tipo de persona que no solamente la gente te presta atención cuando cuentas tu historia, sino que además de eso tú estás bien atento a tu audiencia y sabes cuándo resumir tu historia, cuándo alargarla porque se lo están disfrutando, porque te andan dando pelota con el chiste y te encanta porque es como un baile, es como una conversación en la cual te gusta contar historias. Ese es el tipo de persona que Dios le ha bendecido para compartir tu historia. Y si tú y yo nos volvemos intencionales en el don natural que ya tienes, puedes tener un impacto eterno. Son las personas que ilustran su experiencia. Escucha esto bien, cada seguidor de Jesús tiene una forma particular de compartir el evangelio. Lo vemos desde los primeros libros en el Nuevo Testamento. Cada persona lo hacía de manera diferente. No había un solo modelo para compartir el evangelio y muchas veces yo creo que es el error que nos ha llevado a cerrarnos, trancarnos, porque alguien nos ha dicho, estas son las 3 cosas que tienes que hacer. Lo que estamos compartiendo hoy aquí es, Dios te diseñó de una manera en particular. Sus propósitos son eternos y Él usa tu diseño para alcanzar sus propósitos. Así que lo más importante de la persona que cuenta historia es contar tu historia de cómo era tu vida antes de Dios. Cómo es tu jornada de una vida egocéntrica a una vida centrada en Él. ¿Cómo era tu vida antes de tener una relación con Él? ¿Qué ocurrió cuando Él entra a tu vida y cómo eso te marcó y te cambió? ¿Cómo impacta los momentos y las temporadas difíciles en tu vida en la actualidad? Contar tu historia no es nada más que contar la historia del primer día que comenzaste tu jornada con Él. Es contar tu historia en los momentos de crisis, de retos, de dificultades, aun cuando no se ha resuelto cómo tú manejas tu vida en momentos de dificultad. Todo eso forma parte de contar tu historia y en última instancia le da gloria a Dios por la transformación que Él ha traído a tu vida. Es una verdadera ventaja la gente que tiene, yo no soy bueno contando historias, tengo que organizarme, planificarlo y algunas me salen y otras no. Pero hay gente que le sale natural, no la tienen ni que organizar. Y si los dejas te tienen todo el día contando historias y muchas veces las mismas, pero eso es otra historia, ¿verdad? A veces uno está con esa, ya me la contaste 7 veces, 7. Ok, entonces, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el que tiene ese don natural de compartir su historia. Cuando la gente mira el cambio radical en tu vida, quieren saber más acerca de tu historia. La cultura hoy día le da mucho valor y mucho peso a las experiencias de las personas. Les interesa mucho, por eso las redes sociales abarcan todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque te interesa saber cómo le va a la persona, porque son contadores de historias. Las redes sociales, desde los reels, los videos, que no son otra cosa que contar historias. La gente está apasionada por escuchar acerca de las historias de los demás. Si nosotros le damos un giro a eso y le damos intención y propósito, no que seamos hipócritas, sino que reconocemos que hay una dimensión importante en cuanto a lo que es la conversación espiritual para que forme parte de nuestra historia. El apóstol Juan ilustra esto muy bien en las primeras líneas de su primera carta. Y él dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Usted puede ver la imagen que él está pintando. Él está diciendo, yo les he contado la historia tal como la viví, tal como la experimenté. Él es la palabra de vida. Cuenta su experiencia, cuenta lo que vivió y luego les dice, esa es la palabra de vida, ese es Jesús. Les anunciamos lo que nosotros mismos
hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está contando su historia de vida y cómo se intercala su historia y su encuentro con Jesús para traer transformación. Y dice, de ese momento en adelante vivo en una relación íntima, conectada, vivo en comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo. Juan está compartiendo su historia, lo que ha visto y lo que ha oído, lo que ha experimentado. La gente puede debatir contigo acerca de tu fe, pero lo que no pueden debatir es tu experiencia con Dios, tu historia con Dios, porque es muy, muy personal. Otro ejemplo bíblico de compartir tu historia está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, sobre todo los versos 24 y 25. Jesús sana a este hombre que era ciego, pero en el proceso viola algunos de los protocolos religiosos de su época. Y los religiosos estaban más preocupados porque él no siguió los protocolos al resultado del milagro que estaban viendo frente a él. Y mira lo que ocurre. Llaman al hombre, pero luego en el verso 24, mira lo que dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Eso es lo que los religiosos le están diciendo. Mira la respuesta del ciego. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Él le estaba diciendo, yo no sé si él cumplió con tus requisitos religiosos, si fue a la sinagoga el sábado, si no fue. Lo que yo sí sé es mi experiencia. Yo era ciego y ahora veo como resultado de mi encuentro con él. Él contó su historia. O sea, eso no lo podían debatir. Él se apegó a su historia. Le digo, amigo, yo no voy a debatir con ustedes sobre asuntos periféricos. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Al leer este relato increíble te vas a dar cuenta que este hombre usa su encuentro personal con Jesús, su experiencia espiritual para compartir su fe aún con los religiosos. Aquí el otro enfoque que vamos a mirar, el número 4, es dar razones. Dar razones. Dar razones es el tipo de persona que está interesado. Si Dios te diseñó de esta manera, estás interesado en los hechos, estás interesado en la información. Eres analítico o analítica, eres lógico e inquisitivo. Es el tipo de persona que continuamente se encuentra investigando los hechos. Yo no voy a creer hasta que no investigue bien. Es el amigo generalmente se juntan con el amigo que cuenta historia y el inquisitivo le dice, no, eso está chévere, pero hasta que yo no investigue los datos bien, yo no voy a creer lo que me estás diciendo. Así que se meten a investigar, se meten a hacer preguntas, se aseguran que las suposiciones fundamentales en su vida estén correcta. Y cuando tú interactúas con gente así, te das cuenta que es el tipo de personas que están más interesados en los datos y en los hechos que en las emociones de la gente. Está más interesado en los hechos y a lo mejor estás de acuerdo con esta afirmación. A los hechos no le importan nuestros sentimientos. Ese es el tipo de persona. Es más importante tener los hechos a que cómo tú te sientes. Es el tipo de persona que le gusta debatir. Es el tipo de persona que le gusta dialogar. En mi barrio le decían, es el que le gusta encontrarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Generalmente es las personas que no le encontramos ni la cuarta y nos retan los que le andan buscando la quinta. Entonces, parte de eso es el proceso. Si estás diseñado así, te encanta dialogar de negocio, de política, de ciencia, de arte, de deportes, ni se diga, de asuntos cotidianos. Tienes opiniones sólidas y confías en ellas. ¿Por qué? Porque las has investigado. Ese es el tipo de persona que la Biblia nos enseña que es una de las formas en las que puedes compartir tu fe. Si normalmente tomas tus dones y tomas tu personalidad y te concentras en investigar y en enfocarte en asuntos espirituales, imagínate cuánto bien podrías hacer.
Si pusieras en otras palabras la mitad de esa energía o una cuarta parte del tiempo que gastas investigando y lo pones en asuntos espirituales, ¿qué podría pasar con el giro de tus conversaciones? Lo que podría pasar, te lo voy a decir, es que Dios te usaría significativamente para tocar la eternidad de las personas, porque así Él te diseñó. Y hay gente que te va a criticar y hay gente que te va a decir, pero Dios te diseñó así. Te dio dones y talentos. Es nuestra responsabilidad madurar esos talentos, al igual en que todas las demás áreas. Nunca ha habido un momento más importante quizás en la historia o más adecuado para que las personas que están diseñadas de esta manera puedan ser efectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestra cultura en general se ha alejado de Dios y de una cosmovisión cristiana. La gente conoce menos hoy día acerca del Dios de la Biblia que ninguna generación anterior. Los hispanos, como culturalmente nos destacábamos, era que éramos gente que orábamos, sea de la religión que tú vinieras, la oración formaba parte de la creencia cultural de la mayoría de las denominaciones en todo el cristianismo. Hoy día la gente ni ora ni cree en la oración y su marco de referencia ha dejado de ser bíblico por completo. Así que las personas que son capaces de dar razón, en otras palabras, es lo que en términos teológicos se llama la apologética. Viene de una palabra griega que significa es investigar y defender tu fe con argumentos. Identificar, defender y reconocer tu fe con argumentos. Así que esta cuestión de dar razones y la gente que tiene la capacidad de articular razones bien puestas y bien pensadas son herramientas increíbles para el reino de Dios. Mira lo que dijo Pedro en su primera carta. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder en todo lo que les pida, el que les pida razón. En otras palabras, dar razón. Pablo está diciendo, si ese es tu estilo, prepárate. Dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Pablo, el apóstol Pablo, era un dador de razones. Ese era su estilo, se conformaba muy bien a su personalidad, se conformaba muy bien a su preparación académica. El hombre tenía un grado en leyes, un grado en teología. De hecho, había estudiado a los pies de un gran hebreo, un gran judío, un máximo expositor de la religión judía que se llamaba Gamaliel. En otras palabras, uno de los tártaros más importantes en ley y en religión. Y él estudió bajo ese profesor. Así que él conocía muy bien acerca de cómo presentar el evangelio, dando razones del evangelio. Dice Pablo en Hechos capítulo 17, y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo yo sé que Pablo utilizaba ese estilo para presentar el evangelio. En el capítulo 17, él está de viaje por Atenas. No de viaje turístico, era un viaje misionero. Llega a Atenas y se da cuenta que hay una gran cantidad de estatuas y de ídolos a los cuales la gente en Atenas estaba adorando por todo el literal. Encuentra una placa en una de las estatuas que decía al Dios desconocido. Y en ese capítulo dice que él se angustió mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y esto es bien importante porque la persona que da razón, la persona que puede atender lo que es la fe y la convicción o el convencimiento de la fe a través de la razón y el intelecto, si no tienen cuidado se pueden convertir en personas arrogantes. Pero lo primero que te enseña Pablo en su estilo es que él lo impulsó a iniciar esa conversación, su amor por la gente. Al ver que la gente estaba lejos de Dios, dice que lo llenó de tristeza y de agonía. Su amor por las personas, espiritualmente confundida, así como su pasión por la gloria de Dios, lo impulsaron a llegar a la mayor cantidad posible de ellos. Pablo comienza el debate
del Dios desconocido en un lugar que se llamaba el Areópago. Areópago era el lugar donde venían los intelectuales, los filósofos, o sea, la crema innata de la sociedad griega en Atenas se reunía a discutir cuestiones de ideas en el primer siglo, cuestiones de filosofía, cuestión de religión. Y ahí se mete Pablo, obviamente te dice que el tipo sabía lo que estaba hablando, pero si tú lees especialmente el verso 24 al 31, él llega no solamente a hablarle del Dios desconocido, sino le habla de un plan redentor del Dios desconocido y los lleva a un conocimiento del Evangelio. Dice que muchos de ellos lo rechazaron, pero muchos de ellos, curiosos, hicieron preguntas y se acercaron a Cristo y lo recibieron como su Señor y Salvador. Así que hubo un momento y hay momentos donde dar razón es sumamente importante. Donde quiera que tú miras y encuentras a Pablo en el Nuevo Testamento, te das cuenta que ese es el enfoque de Pablo. Pablo da razones. En 2 Corintios 5 dice, tratamos de persuadir a todos. ¿Cómo usted persuade a alguien? Con argumentos, con intelecto, con razones. 2 Corintios 10 dice, destruimos argumentos. ¿Qué son argumentos? Razones. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En otras palabras, Pablo decía, yo me preparo intelectualmente, porque esto es lo que me gusta, pero también me preparo espiritualmente. Y derribamos argumentos y tomamos cautivo todo pensamiento que esté fuera de Cristo. En Hechos capítulo 18, verso 4, te encuentras de nuevo a Pablo y dice, todos los sábados discutía en la sinagoga. Y esto no era que se arrollaba las mangas y se ponía a pelear boxeo, no. Dialogaba, discutía, defendía su fe en la sinagoga, tratando de ¿qué? De persuadir a judíos y a griegos. Entonces vemos ese enfoque muy repetido, sobre todo en la vida de Pablo. Pero esto es lo que nos dice Pedro en 1 de Pedro 3:15. Por más conocimiento que tú tengas, por más capacidad intelectual que tú tengas, háganlo con humildad y con respeto. Eso no se nos puede olvidar jamás. Háganlo con humildad y con respeto. La meta es ganar personas para Cristo. La meta no es ganar un argumento. Y yo he encontrado mucha gente, cristianos, que su meta es ganar un argumento y hacerte sentir inferior por lo mucho que saben. Y usted termina como una hormiguita. Eso no gana amistades. Eso no es forma de influenciar ni mueve la aguja espiritual en la dirección correcta. Así que como nos dice Pedro, hagámoslo de forma humilde y respetuosa. El quinto es decir la verdad. Decir la verdad. Pablo nos dice en Romanos, él está escribiendo a la iglesia en Roma en el primer siglo y les dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Este es un reto para ti y para mí. No solamente le estaba escribiendo a la iglesia en Roma, nos está escribiendo a nosotros. ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Qué pasaría si toda la gente por las que tú oraste anoche hoy recibieran a Cristo? ¿Qué pasaría? O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Que a lo mejor oraste por mucha gente, pero a lo mejor ni se te ocurre orar por nadie. Y lo que Pablo nos está diciendo, hay que tener argumentos, hay que contar nuestra historia, hay que servir a los demás. ¿Cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Y este es bien interesante porque el que habla la verdad, y no es que los demás sean mentirosos, sino es que a este tipo de personalidad les encanta en ciertas situaciones, y hay gente que necesita que alguien les diga la verdad. Estas personas suelen ser audaces y directas. Están convencidos de que vamos al punto, al grano y a los resultados. Son bien efectivos para ir al grano y traer la verdad a la superficie en una variedad de situaciones. Tienden a tener personalidades contundentes, orientadas al logro, orientadas al resultado, no se andan con rodeos, se concentran en lo que es importante y en general lo hacen rápidamente. Usted puede ver lo importante que son en el reino, pero también puede ver un elefante en una cristalería.
Son como un elefante en una cristalería si no tienes cuidado, porque van al punto. Y mientras que hay momentos en que esa intervención quirúrgica y precisa es importante, hay que pedirle a Dios discernimiento del Espíritu Santo para cuándo es el momento de presentar esa verdad y siempre hacerlo con amor y con respeto. Con amor y con respeto. Si tú pudieras aprender a usar tu personalidad, si este eres tú, y usaras tu personalidad para presentar tu fe, usaras tus dones para presentar tu fe a los demás, con la gente que interactúas, ¿qué cambio produciría? ¿Qué resultado produciría? En comparación con las otras personalidades, este último, y estilos de lo que hemos hablado, probablemente este se le hace el más fácil de hablar del Evangelio y hablar de Cristo, porque te dicen las cosas como son. Te dicen las cosas como son. Pero te dije, recuerda ser sensible al Espíritu Santo. Combina tu personalidad con la influencia convincente del Espíritu Santo. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, Timoteo, en los últimos días vamos a vivir en una época donde la gente va a necesitar de la verdad. Primera de Timoteo 3, 1 al 5, dice, Timoteo, es bueno que tú sepas esto. Él estaba preparando a Timoteo como un líder joven y le dijo, es importante que sepas esto, en los últimos días habrá tiempos bien difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Es casi como leer las noticias. No considerarán nada sagrado. Piensa en nuestra cultura. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia. Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como... Escucha este bien. Este es el que nos cae el 20. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Cuando tú tienes el don de hablar la verdad y la personalidad, la capacidad de hablar de esa manera, muchas veces más que no está dirigido a personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Son personas que están adormecidas en su propia indiferencia. Son personas que están fríos en su relación con Dios y necesita que alguien les hable de frente a frente y le diga la mera verdad. Y le diga, yo sé que donde tú estás, yo sé donde Dios te quiere y aquí está el punto. ¿Por qué? Porque te jamaquea las tejas. ¿Por qué? Porque te mueve el tapete. Porque te dice, tú estás muy cómodo ahí. Pero Dios los usa para traer convicción y arrepentimiento. ¿Usted ve este ejemplo? O sea, y tienes que mirarlo desde esta perspectiva. Cuando la gente religiosa iba a Jesús, incluyendo a Nicodemo, que fue de noche para cuidar su propia reputación, y comienza la conversación alardeando a Cristo, ¿qué hizo Cristo? Le dijo, Jesús le respondió. No le dio las gracias por los halagos, no le dijo nada. Te digo la verdad. Entiendo todo lo que me has dicho, no te voy a decir la verdad, Nicodemo. A menos que nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Así, tan clarito como es. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de Nicodemo. La mujer agarrada en adulterio, cuando se encontró con ella, ¿qué le dio? Amor, perdón, misericordia. Le dijo, si nadie te condena, yo tampoco. Vete y no peques más, no te quedes donde estás porque no te conviene. Entonces cada situación requiere de un estilo diferente. No es que pues así soy y aquí se las voy a cantar la verdad. Ni es bíblico, ni si eres seguidor de Jesús tampoco es su estilo. Él se adaptaba a la situación y él era el que más ejemplifica y mejor, como siempre, ejemplifica todos estos estilos en situaciones diferentes. A ti y a mí nos dio una tendencia, una personalidad. Cultívala, desarróllala, pero utilízala para la expansión del reino y para mover la aguja. Yo creo que para mí esto ha sido increíble esta semana. Yo sé que es un poco tedioso y no es una plática de gritar mucho, ni es una plática de mucho aplauso, ni mucha emoción, pero esta es una plática de madurar.
Y es interesante porque cuando tenemos una audiencia que tiene gente nueva, pero tienes que madurar a los cristianos viejos mientras alimentas a los nuevos, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Cómo maduramos y movemos la aguja espiritual en nuestra vida y dejamos que el Espíritu Santo nos vaya moviendo en espíritu y en verdad y nos vaya impulsando a amar lo que Él ama y lo que Él ama, independientemente de tu estilo. Independientemente si eres desarrollar amistad, servir desinteresadamente, compartir tu historia, dar razones o decir la verdad, independientemente de tu estilo, déjame compartir y cerrar esta plática con algunas declaraciones aclaratorias que se adaptan a todos los 5 estilos anteriores. Número 1, si tú deseas que tu vida marque la diferencia en la eternidad y en la espiritualidad de otra persona, que nos debería interesar porque Jesús, ese es uno de los mandatos más importantes, ve y haz discípulos. Si algo nos pidió a todos los cristianos de todas las épocas es ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñarles lo que Él nos enseñó y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hazlo en tu estilo y en tus dones. Pero si tú deseas marcar la diferencia, simplemente comprométete a añadir valor a las personas todos los días. Sé el más y no el menos. Hay gente que usted se acerca y le absorben la energía, la capacidad del intelecto, y si usted lo deja, hasta lo dejan triste. ¿No le ha pasado que usted se encuentra con gente que te absorben todo? Y hay otra gente que dice, ay, qué bueno es estar alrededor de esta gente porque te añaden valor. Tú tienes que determinar, yo soy el más o el menos en mi lugar de trabajo. Yo soy el más o el menos en mi relación de matrimonio. Yo soy el más o el menos, añado o quito. Aquí no hay nada neutral. O usted está dando o está tomando. Son 2 formas. Y lo que te dice es, sé el más, no el menos en la vida de las personas. Valora a todos, diga a todos. Valora a todos y agrégale valor todos los días. Tú sabes que Jesús amaba a todos. Y la gente le encantaba estar con Jesús. No puedo decir lo mismo de la iglesia en el siglo XX. Usted le dice cristianos a la gente en la cultura y que dice, fanático, loco, religioso, retorcido, traicionero. Vaya al Google y hágale cristiano y usted va a ver de PG-13 para arriba. Pero usted busca a Jesús, Maestro, Señor, Dios y tantas cosas. Somos tan diferentes a nuestro Maestro. ¿Por qué la gente le encantaba estar con Él? Porque Él no les metía religión. Le metía duro a los religiosos. Cada vez que podía les pegaba con toda. De hipócritas a sepulcros blanqueados, le decía. Pero a la gente le encantaba estar con Él, las prostitutas, los pecadores, los recolectores de impuestos, los marginados socialmente, los transformados sexualmente. O sea, tú los veías a todos y una banda de marginados, pero corrían detrás de Él. ¿Por qué? Porque Él les añadía valor. Él les añadía valor no donde Él quería que estuvieran, sino donde ellos estaban. Le estás añadiendo tu valor a los marginados y a los que nadie quiere, a los que están a tu alrededor. Número 2, valora a la gente donde están. Te voy a dejar esta. El problema con la mayoría de los cristianos es que solo valoran a las personas que comparten sus valores. La mayoría de los cristianos solo valoran a las personas que comparten sus valores. Por eso esa fiesta me invitaron. No, allí yo no puedo ir. No, con gente, no, yo es que lo único no puedo evangelizar porque lo único que conozco son cristianos. Entonces valoramos la gente que solo valora lo que nosotros valoramos. En general, no estoy diciendo aquí, pero en general la iglesia solo valora a las personas que compran su producto. En general, la gente de la iglesia valora a la gente que compra su producto, que piensan igual que yo religiosamente, políticamente, socialmente. Si yo soy de derecha, quiero que sean de derecha, y si no, con los de izquierda no me asimilo mucho. Y Jesús decía a los de derecha, izquierda, al centro, de todas partes, vengan, porque todos han pecado y están destituidos de la gracia de Dios. Y Él vino a encontrarte y a salvarte y a decirte, hay esperanza en donde estás quebrado, hay esperanza en tu ruptura, hay esperanza y yo voy a ocupar tu lugar, así que ven conmigo a la fiesta. Ese es el mensaje de nuestro Jesús bíblico.
No los valores si se alinean con tu ideal y cuando lo hagan. Jesús valoraba a la gente donde se encontraban. Agrégale valor donde están. Punto 3. Como veo las cosas determina cómo hago las cosas. Como veo las cosas determina cómo hago las cosas. Se trata de perspectiva. Si yo te veo débil, yo voy a intentar ayudarte. Si te veo roto, voy a intentar arreglarte. Pero si te veo valioso, yo voy a intentar servirte. ¿Y cuál de ustedes cree que se acerca más a lo que vino Jesús a hacer? El mundo de allá afuera, esta es la cosa, si yo te veo débil o roto, eso me mantiene en control a mí y me convierto en tu salvador para ayudarte. Y además alimenta mi ego y necesito que me necesiten. Esto es profundo, gente. Esto es para ya no lechita, esto es para mirar qué está haciendo Dios en mí. Si yo te veo roto, quiero arreglarte y me pone en la posición del Mesías. Y si te veo, eso me mantiene en control porque quiero que me necesite. Pero si yo te veo valioso, yo te voy a servir. Piénsalo. Si te veo valioso, te voy a servir. El mundo allá afuera tiene hambre de ser valorado y servido. No arreglado por ti ni por mí. Simplemente ellos no quieren ser un proyecto. La gente no quiere que... Si alguien se acerca a ti porque te ve como un proyecto y quiere arreglarte, esa no es una amistad sincera, esa es una manipulación. Valora a la gente y agrega valor a la gente día a día. Cuando tú agregas valor constantemente a las personas, tú te vuelves valioso para esa persona. Y luego de eso, quieren saber lo que tú sabes. Se agrega valor. Nunca agregarás valor a nadie que no consideres valioso. Esto es lo último que te voy a dejar. Cuando te vayas de aquí hoy, este es el cierre, comprométete a vivir una vida que sea atractiva para otras personas. No perfecta, pero atractiva. En la forma en que tú aceptas la adversidad, en la forma en que te mantienes humilde ante el éxito y en la forma en que tú caminas en integridad en todas las áreas de tu vida. Y en la forma en que honras a Dios, sea agradable a los demás. Si ellos no pueden acercarse a ti porque eres un antipático, ¿cómo van a querer acercarse a tu Dios? Si no pueden acercarse a ti por tu personalidad o tus actuaciones, nunca van a acercarse al Jesús del que le estás hablando. Jesús nos dijo que somos la sal y la luz de la tierra. La sal mejora las cosas. Cuando usted tiene algo soso y le echa un poquito de sal, qué rico es, ¿verdad? Preferimos que nos suba la presión a comer soso. ¿Por qué? Porque nos gusta la sal. Porque la sal le da sabor a la cosa. Y Jesús nos dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y ustedes son la luz de la tierra. Va y ve y brilla donde quiera que tú estés en esta semana. En la situación más oscura, escoge ser la luz. Escoge brillar, escoge sazonar y darle sabor a tu ambiente y escoge decir, ¿sabes qué? Yo voy a ver la gente como valiosa y no como proyectos para arreglar ni para satisfacer mi necesidad. Te prometo, Dios igualará tu pasión para llegar a las personas con la creatividad para saber cómo hacerlo. Si tú desarrollas pasión por alcanzar a la gente, Él te va a dar la creatividad para hacerlo. Un proverbio dijo, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida y una persona sabia gana amigos. Este próximo viernes tenemos una gran oportunidad para hacer luz, para hacer sal, para tomar riesgos. Este viernes a las 7 decenas de personas van a encontrar a Cristo. ¿Qué tal si una de esas personas que encuentra a Cristo es alguien significativo para ti? Es alguien que no te has atrevido a invitarlo porque tienes miedo a ofenderlo. O es alguien que no te has atrevido porque no es tu personalidad. Usa una de estas herramientas, hazlo en tu propia personalidad e invita. Invita e invierte y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque tu trabajo es mover la aguja, no es salvarlo. Tu trabajo es mover la aguja. Así que te invito a que aproveches Viernes Santo. La gente tiene más probabilidad de que te digan que sí en Semana Santa que en ninguna otra semana del año. Así que te invito a que este viernes forme parte de tu agenda y de tu intención
el calendario y el plan de Dios para lo que Él vino. No fue para que estuviésemos tristes el Viernes Santo. Fue para que conmemoremos cómo Él cerró la brecha entre Dios y el hombre y el pecado. Para que Él fue el puente a través del cual nosotros podemos cruzar y tener vida eterna y esperanza en Cristo Jesús.